Hoy les voy a enseñar, para la gente que les interese, les voy a mostrar los servicios premium de Hidden Club para que vean que también valen mucho la pena y van a ver ya por qué valen la pena. Y es porque son precios bastante baratos, como ven. Y aún más barato va a salir en la descripción de este video, que te trae un link con un 10% de descuento a usuarios nuevos que se registren en esta página. Va a salir un 10% de descuento, o sea, va a salir más barato. Así que les recomiendo bastante entrar en la descripción si estás interesado en comprar alguno de esos servicios, y además me apoyas bastante también. Y otra opción que también está aquí que hace que los servidores se hagan mucho más baratos, obviamente que por menos tiempo porque es de manera semanal, pero esto puede servir mucho para que ustedes puedan probar si les va bien la conexión, si no hay ningún tipo de lag, si no tienen ningún tipo de problema. Esto más que nada pueden usarlo para probar, ¿no? Así que como ven, una semana de Lite solamente 60 centavos, imagínate, muy barato. Y ahora las características de cada uno es que cada uno es mejor que el otro, obviamente, creo que es obvio, ¿no? Lite, Standard, Performance. Esto sirve bastante por si ustedes quieren hacer un servidor, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un servidor con amigos nada más, pues podrían comprar el Lite nada más. Pero si por ejemplo ustedes quieren hacer un servidor con muchos mods, les recomendaría el Standard, por ejemplo, porque aquí es un mejor procesador, aguanta más jugadores. Y el Performance sirve para la gente que quiera hacer su network, por ejemplo, su Hypixel, su universo, proyectos, no sé, para eventos que quieras hacer de Minecraft, yo que sé, para ese tipo de cosas sirve el Performance porque aguanta mucha más capacidad de jugadores, porque tiene mucho mejor procesador. Y bueno, vamos a bajar un poco porque quería solamente darles este dato adicional, y es que si ustedes compran cualquiera de estos tres servicios de aquí, ustedes pueden cambiarlo al juego que ustedes quieran. O sea, no es necesario que su servidor sea de Minecraft. Si ustedes quieren que su servidor al día siguiente sea de Rust, pueden hacerlo. Si quieren que sea de GTA o de Garry's Mod, también pueden hacerlo. Vamos aquí a darle al estándar, vamos a elegir. Vamos a bajar y aquí ustedes pueden añadir más cosas. Si por ejemplo a ustedes no les gusta eso de tener solamente 4 GB de RAM, pueden añadir mucho más. Recuerden que el procesador va a seguir siendo el del estándar, no es que vaya a mejorar el procesador por poner más RAM, por si acaso. También aquí pueden mejorar el espacio, va a seguir costando más. También pueden comprar un backup. Esto es backup, sirve bastante por si ustedes quieren proteger su servidor, ¿no? Su servidor fue, por ejemplo, se dañó, borraron sin querer algún archivo o cualquier cosa. Con el backup pueden proteger y pueden restablecer. Es un respaldo, ¿ok? Esto viene bastante bien. Que en sí ya viene con 30 GB de backup, ¿no? Pero aquí ustedes pueden añadir más. Y bueno, muchas más opciones que ustedes pueden añadir a su gusto. Bueno, aquí ustedes seleccionan su localización. Tenemos la localización de Brasil, Estados Unidos, Francia, Asia y México. Recuerden, ustedes seleccionan lo que más les convenga en la ubicación que ustedes están. Si están en Sudamérica, Brasil, Estados Unidos y México serían las mejores opciones. Si están en Europa, Francia. Y si están en Asia, pues el de Asia, ¿ok? Aquí por ejemplo yo puedo seleccionar Brasil, no sé, Brasil, yo creo que está más cerca. Luego, aquí ustedes seleccionan su método de pago. Le dan acepto términos y condiciones. Recuerden de que si ustedes entraron a la página tienen que registrarse, ¿ok? Tienen que registrarse, o si no, cuando le dan a completar pago les va a salir que inicia sesión y todo esto. Ok, le vamos a dar a completar pago y le va a salir para que paguen y ya estaría, ¿ok? En este caso yo tengo el servicio de Standard Server. Muchas gracias a Hidden Club por darme este servidor para hacer este video. Así que lo que ustedes van a hacer una vez paguen y ya tengan su servicio aquí, van a darle aquí a administrar. Vamos a darle aquí a iniciar en el panel. Y aquí ustedes van a tener su servidor. Acá está, aquí yo lo tengo. Vamos a darle a gestionar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí a donde dice tipo de servidor. Y aquí voy a seleccionar lo que yo quiero. Como ven, acá tenemos acceso a todo esto de acá, que son todos los juegos. Como ven, podemos hacer cualquier de este tipo de juegos, podemos hacer un servidor. Pero bueno, en este caso va a ser de Minecraft. Vamos a darle aquí a Minecraft Java, cambiar tipo. Vamos a reinstalar, eliminar archivos. Aquí, cambiar tipo. Listo, ya está. Una vez hagan eso, como ven, les va a cambiar este fondo. Va a salir aquí, como ven, de Minecraft el fondo. Y se les va a desbloquear esta nueva zona de acá que dice configuración, donde ustedes pueden configurar todo su servidor. Nos vamos aquí, por ejemplo, a versiones. Y aquí nosotros podemos seleccionar la versión que nosotros queremos. Como ven, tenemos un montón de tipo de versiones. Recuerden que para mods es Forge, para plugin es Paper MC y para plugin mods Mojis. También Spigot es de plugins, por ejemplo, también es bueno. Y Fabric también es de mods, pero eso, bueno, yo más que nada uso Mojis, Forge y Paper. Ya ustedes, de lo que ustedes necesiten, aquí seleccionan. Vamos a plugins.
Y aquí ustedes pueden seleccionar los plugins, no es necesario que lo busquen por internet ni nada. Simplemente en esta página ya está incluido todo. Esto es lo que me gusta, que ya está incluido todo acá para que ustedes busquen. Mira, para que busquen la versión que ustedes quieren del plugin. Si ustedes quieren las plataformas Modrinch, Curforge, Hangar, Spigot. Aquí está, es que está para todo. Me gusta bastante porque está incluido ya todo dentro de la página para que no sea necesario buscarla en internet ni nada, sino acá simplemente le das aquí y ya se instala para su servidor. Aquí en mods también, mira como ven, le vamos a dar a mods. Y aquí como ven, tenemos mods. Pueden instalar ya su mod. Aquí buscan y ustedes pueden buscar el mod que ustedes quieran. Como ven, aquí podemos buscar Modric, Forge. Aquí pueden seleccionar lo que quieran. Si quieren para Forge, aquí está. Aquí están los mods de Forge. Aquí buscan su mod. Buf, muy bueno, muy bueno. Aquí en mundos, a ver qué hay en mundos. Pueden descargar mapas también, mira. Pueden descargar mapas para su... No, es que está completísimo esta página. Está muy buena, está completa, bastante completa. Como ven, mira. Pueden descargar el mapa que ustedes quieren sin necesidad de buscarlo en internet. Ya con darle aquí nomás, por ejemplo el Diversity 2 que es bastante conocido, le dan aquí a install y ya lo tendrían. Como ven, si le dan clic también los dirige a la página. Aquí buscan, por ejemplo, ustedes quieren un mapa de, por ejemplo, de Lucky Blocks. Lo buscan aquí. Lucky Block, como ven, acá ya tenemos un mapa de Lucky Blocks. Le dan acá a esto de aquí, a este icono de acá, y ya lo tienen instalado en su servidor. Wow, es muy bueno eso. Aquí en subdominios, como ven, tenemos aquí la parte de subdominios. Acá ustedes colocan el subdominio que ustedes quieran. Como ven, en el gratuito no deja cambiar subdominio, pero aquí en paga ya deja cambiar el subdominio que ustedes quieran. Y como ven, yo ya creé aquí el subdominio en Nike Servidor. Esta va a ser la IP con la que voy a entrar. Y vamos a darle aquí a que aceptamos el EULA. Aceptamos. Listo, ya está. Y listo, ya está iniciando. Como ven aquí se me crashó. Pero eso es porque no acepté el EULA. Ahora sí ya está iniciando todo esto de acá, todos los archivos. Y como ven ya está iniciado. Ahora si ustedes son no premium por ejemplo, ustedes también pueden cambiar eso de forma muy fácil. Se van aquí a donde dice propiedades. Aquí esperan y como ven acá tienen todo de una forma súper fácil. No necesitan entrar a ningún archivo, a ningún texto, nada, no necesitan entrar a ningún tipo de cosa rara. Acá nomás en propiedades se van acá a online mode, le dan clic aquí y lo desactivan. Y ya está. Automáticamente ustedes van a tener que reiniciar el servidor y ya lo tendrían. En este caso yo no lo voy a desactivar. Ahora vamos a probar el servidor para que vean que va muy bien. Vamos a dar aquí agregar servidor. Vamos a agregar el subdominio que yo agregué. Aceptar. Esperamos y como ven ya cargó súper rápido. Vamos a dar aquí. Vamos a entrar. Y ya estamos dentro del servidor. Vamos a ver si va. Vamos a ver si realmente va lag o no. Uy, va perfecto, va bastante bien. Va muy bien, Va bastante bien. Y bueno, nada más recuerden, en la descripción tienen un link con un 10% de descuento a nuevos usuarios. Así que les recomiendo bastante que entren. Y también que si ustedes quieren que haga un video mostrando, pero con Minecraft Bedrock, pues también díganmelo en los comentarios. Nada más, me despido, soy Mr. Naxel y les recomiendo en serio Hidden Cloud. Es una muy buena opción si ustedes quieren hacer su servidor y ya sin ningún problema, porque como dije, pagas un mes 24/7 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de lag. Ya basta de problemas como Aternos que te trae un lag tremendo y que es horrible,